Un senador romano podía violar legalmente a cualquier esclavo de su casa. Un ciudadano libre podía pagar por penetrar a una vestal en un callejón oscuro sin consecuencias, y un emperador llegó a casarse públicamente con un hombre castrado ante miles de testigos. Imaginas que caminas descalzo sobre los mosaicos de un lupanar pompeyano, aún tibios por el calor de los cuerpos, y comprendes que todo lo que creías saber sobre el sexo en Roma era una mentira piadosa inventada por historiadores victorianos. La verdad estaba grabada en piedra, pintada en frescos, escrita en grafitis obscenos que nadie se atrevió a traducir completos durante siglos. Esta noche cruzas esa puerta prohibida. Antes de continuar, deja un comentario diciendo desde dónde me escuchas y a qué hora. Ahora ven conmigo al pasado. El sol romano no quemaba igual sobre todos los cuerpos. Había pieles que podían ser tocadas libremente y otras que, al ser profanadas, desataron ejecuciones públicas. Había orificios considerados sagrados y otros vistos como recipientes de placer sin conciencia moral. Roma no pensaba el sexo como tú. No existía la palabra homosexual ni heterosexual. Existía penetrador y penetrado, activo y pasivo, ciudadano y objeto. Y esa distinción lo cambiaba absolutamente todo. Cuando un hombre romano despertaba en su cubículo antes de que la luz filtrada por las cortinas de lino tocara su piel desnuda, ya sabía con precisión qué cuerpos le pertenecían esa mañana. Su esposa, acostada en un lecho separado según la costumbre aristocrática, era intocable excepto para la procreación. Pero la esclava que traía agua perfumada, el joven esclavo que le ajustaba la túnica, la concubina que mantenía en una habitación del piso superior, esos cuerpos eran suyos por ley divina y humana. Podía penetrarlos sin preguntar, sin cortejar, sin esperar. El concepto de consentimiento no aplicaba a quien carecía de ciudadanía. Cierras los ojos y sientes el mármol frío bajo tus pies descalzos. Estás en las termas de Caracalla, donde 3000 romanos se bañan simultáneamente en piscinas tan grandes como catedrales. El vapor se eleva en volutas espesas que difuminan los cuerpos. Aquí la desnudez es obligatoria y común. Hombres de todas las edades se frotan aceite de oliva en la piel, se rascan el sudor y la suciedad con estrígiles de bronce, se sumergen en aguas a diferentes temperaturas mientras conversan sobre política, negocios y conquistas sexuales con la misma naturalidad. Pero observamos algo que te perturba. Algunos hombres exhiben penes enormes, desproporcionados, casi grotescos. Otros los tienen pequeños, discretos, púdicos, y son estos últimos quienes reciben las miradas de aprobación. Porque en Roma un pene grande era marca de barbarie, de lujuria descontrolada, de animalidad. Los artistas esculpían a los héroes y dioses con genitales modestos, civilizados. Solo los sátiros, los bárbaros y los esclavos africanos eran representados con falos prominentes. El tamaño no era poder, era una vergüenza. En las paredes de estas termas, entre las columnas de mármol verde y los mosaicos de delfines y tritones, sucedían encuentros que ningún cronista oficial registró. Hombres mayores tocaban a adolescentes libres bajo el agua. Los masajistas ofrecían servicios que iban más allá del aceite y la fricción. Prostitutos especializados esperaban en las salas de reposo, reconocibles por sus túnicas cortas y sus miradas directas. El baño público era un mercado de carne y placer sin disculpas, pero lo que sucedía tras esas puertas nadie debía saberlo. Sales de las termas y caminas por la vía Apia al atardecer. El aire huele a incienso, a especias orientales, a sudor de bestias de carga. A tu izquierda, una hilera de pequeñas celdas con cortinas rojas. Son las celdas de las meretrices, las prostitutas más baratas de Roma. Cada celda mide apenas 2 metros cuadrados, una cama de madera, una jarra de agua, una lámpara de aceite. En la pared exterior, un grafiti grabado con carbón. Aquí Félix penetró deliciosamente a una chica, 2 haces, el precio de una hogaza de pan,
Te asomas y ves a una mujer de no más de 20 años, aunque su rostro parece de 40. Está sentada en el borde del lecho con las piernas abiertas, la túnica levantada hasta la cintura. No te mira a los ojos. Ha aprendido a no hacerlo. Un hombre entra, deja 2 monedas de bronce en un cuenco, se levanta la toga y la penetra de pie, apoyándose en la pared. No hay palabras, no hay besos. Termina en menos de 5 minutos, se limpia con un trapo y sale. Ella no se mueve. Sabe que vendrán otros. 15, 20 más antes del amanecer. Estas mujeres no eligen su oficio. Muchas eran esclavas puestas a trabajar por sus amos. Otras, ciudadanas empobrecidas que habían perdido la protección de un padre o esposo. La prostitución estaba legalizada, regulada, taxada, pero también marcaba. Una vez que una mujer vendía su cuerpo, perdía para siempre el derecho a casarse con un ciudadano, a heredar, a testificar en juicios. Su cuerpo se volvía público, irrecuperable, contaminado. Y aún así, entre el pecado había ternura. Avanzas hacia el barrio de Subura, el más peligroso de Roma. Aquí las calles son tan estrechas que 2 personas apenas pueden cruzarse sin rozarse. Los edificios de 5 pisos se inclinan unos contra otros, amenazando con colapsar. El olor es nauseabundo. Orina, excrementos, comida podrida. Las aguas residuales corren por canales abiertos en medio de la calle. Este es el vientre de Roma, donde viven los pobres, los criminales, los gladiadores retirados, las prostitutas viejas, pero también es donde están los lupanares, los burdeles más famosos del imperio. Entras en uno. El vestíbulo está decorado con frescos explícitos, parejas en todas las posiciones imaginables, tríos, orgías, actos que algunos llamarían perversiones. No son arte erótico, son menú. Cada imagen muestra un servicio disponible con su precio pintado debajo. Un hombre analfabeto puede señalar lo que desea sin pronunciar palabra. La matrona del lugar, una mujer de 60 años llamada Fílida, te recibe con una sonrisa calculada. Has sido prostituta durante 40 años. Ahora administra a otras 20 mujeres. Conoce cada deseo, cada fetiche, cada secreto de los hombres poderosos de Roma. Senadores que pagan fortunas por ser azotados. Generales que solo pueden terminar si les escupen. Sacerdotes que solicitan vírgenes sabiendo que ninguna lo es realmente. Te guía por un pasillo estrecho. A ambos lados, puertas de madera con pequeñas ventanas. Desde dentro llegan gemidos, algunos falsos, otros dolorosamente reales. En una celda, una mujer africana es penetrada por 2 hombres simultáneamente. En otra, un adolescente griego afeita el pubis de un cliente mientras éste se masturba. En una tercera, una mujer mayor susurraba obscenidades en latín vulgar mientras un hombre se restriega contra sus pechos caídos. Fílida te explica las reglas con voz monótona, como quien recita una oración memorizada. Los clientes pueden hacer cualquier cosa excepto besar en la boca. Eso es intimidad reservada para los amantes. Pueden golpear con moderación, pero si dejan marcas permanentes, pagan multa. Pueden solicitar que la mujer finja placer, resistencia o indiferencia, según prefieran. El tiempo se mide con relojes de agua. Cuando se vacía el vaso, termina el servicio, sin excepciones. Pero lo que nadie dice es que algunas de estas mujeres desarrollan relaciones con sus clientes habituales. Un comerciante que viene cada semana durante 5 años. Un soldado que trae regalos baratos comprados en campañas lejanas. Un amor transaccional, sí, pero amor al fin. Porque incluso en la carne comprada el corazón humano busca conexión. Sales del lupanar y el aire nocturno te golpea como agua fría. Las antorchas parpadean en las esquinas. Escuchas pasos apresurados. Una mujer corre perseguida por 2 hombres. La alcanzan. La arrastran hacia un callejón. Gritas, intentas intervenir, pero una mano te detiene. Es un vigilante nocturno. Te mira con ojos cansados y niega con la cabeza. Es esclava, dice simplemente, como si esas 2 palabras explicaran todo.
como si justificaran la violencia que está a punto de suceder a 10 metros de distancia. Y lo hacen. En Roma, violar a un esclavo no era crimen, era uso de propiedad. ¿Hasta dónde podía llegar el deseo antes de convertirse en monstruosidad? La mañana siguiente, despiertas en una domus patricia, la casa de un senador llamado Marco Aurelio Severo. No el emperador filósofo, sino un hombre común de la élite romana. La casa es un palacio horizontal, atrio con impluvium, donde el agua de lluvia cae en una piscina rectangular, peristilo con jardín interior lleno de rosas y laureles, triclinium donde se celebran banquetes, cubícula privados, cocinas donde trabajan numerosos sirvientes. Te vistes con una túnica blanca bordada de púrpura, símbolo de tu rango senatorial inventado. Sales al atrio y observas el funcionamiento matutino de esta gran casa. Una esclava egipcia limpia los mosaicos con movimientos precisos. Un eunuco frigio organiza los rollos de papiro en la biblioteca. Un joven tracio sirve bebidas a los visitantes. La jerarquía doméstica romana es evidente en cada gesto y posición. La estructura de poder en las casas patricias era absoluta. Los esclavos carecían de derechos legales y eran considerados propiedad. Muchos habían sido comprados en mercados como el de Delos, donde se comerciaba con seres humanos como si fueran mercancías. El precio variaba según edad, belleza, habilidades y origen. Esta era una realidad brutal de la economía romana que sostendría su civilización durante siglos. El sistema incluía categorías específicas de esclavos para diferentes funciones: domésticos, agrícolas, artesanos, educadores. Algunos ocupaban posiciones de relativa confianza, administrando propiedades o educando a los hijos de sus amos. Sin embargo, todos compartían la misma condición fundamental: eran propiedad, no personas ante la ley. Los castigos por desobediencia o intento de fuga eran severos y públicos. La marca con hierro candente, los azotes y, en casos extremos, la crucifixión servían como advertencia. La Vía Apia, la gran carretera que conectaba Roma con el sur de Italia, fue escenario de ejecuciones masivas tras la revuelta de Espartaco, cuando miles de esclavos rebeldes fueron crucificados a lo largo de kilómetros como ejemplo aterrador. La esposa del senador, Julia, conoce perfectamente su lugar en esta sociedad estratificada. Ve el funcionamiento diario de la casa con la resignación de quien entiende que su vida fue determinada desde el nacimiento. Su matrimonio fue arreglado por sus familias cuando ella tenía 14 años y él 32, una práctica común entre la aristocracia romana donde las alianzas políticas y económicas superaban cualquier consideración personal. El matrimonio patricio era una institución pragmática. Su función principal era producir herederos legítimos y fortalecer vínculos entre familias poderosas. El concepto moderno de amor romántico como base del matrimonio era ajeno a esta cultura. Los romanos distinguían claramente entre diferentes tipos de relaciones: matrimonium, matrimonio legal entre ciudadanos; concubinatus, unión estable pero sin plenos derechos legales; y las relaciones con esclavos que no tenían reconocimiento legal alguno. Julia ha parido 5 veces. 3 niños murieron antes de cumplir 2 años, una tragedia tan común en la Roma antigua que los padres ni siquiera nombraban formalmente a sus hijos hasta los 8 días de nacidos, esperando confirmar que sobrevivirían. Las tasas de mortalidad infantil eran devastadoras. Se estima que hasta el 30% de los niños morían antes de cumplir 1 año, y solo la mitad llegaba a la edad adulta. 2 de sus hijos sobrevivieron: un varón de 12 años que ahora estudia retórica, y una niña de 9 que pronto será prometida a algún senador aliado, perpetuando el ciclo de matrimonios arreglados que define a su clase social. Las expectativas sobre las mujeres respetables eran extremadamente restrictivas. Una matrona romana debía ser casta, obediente, fértil y dedicada al hogar. Su reputación dependía de mantener estos estándares públicamente, sin importar su vida privada. El ideal de la univira, la mujer casada una sola vez, era particularmente valorado.
Pero Julia, como muchas mujeres romanas, encontró espacios de autonomía dentro de las restricciones. En las tardes, cuando los hombres estaban ocupados con asuntos públicos, las mujeres de la élite se reunían en sus espacios privados. Estas amistades femeninas profundas eran comunes y socialmente aceptadas, siempre que mantuvieran las apariencias apropiadas. Las relaciones afectivas entre mujeres existían en una zona de invisibilidad legal. La ley romana definía el sexo de manera muy específica, dejando otras formas de intimidad física y emocional fuera del radar legal. Esta ambigüedad proporcionaba cierto espacio de libertad, aunque al precio de la completa invisibilidad histórica. Los cronistas raramente registraban estas dimensiones de la vida femenina. Cuando Julia muera, su tumba dirá: esposa fiel, madre devota. Las complejidades de su experiencia vivida, sus relaciones, sus pensamientos quedarán borrados. Como la mayoría de las mujeres de la antigüedad, existirá en la historia solo a través de roles predefinidos, no como individuo completo. Mientras tanto, en otra habitación de la misma casa, el hijo del senador, Marco Jr., recibe educación de su pedagogo griego, un esclavo culto llamado Filón. La educación de los jóvenes aristócratas romanos era intensiva: gramática, retórica, matemáticas, filosofía, historia. Los pedagogos griegos, considerados más refinados culturalmente, eran muy valorados como tutores. La relación entre tutor y alumno en el mundo antiguo era compleja y no siempre apropiada según estándares modernos. Existían ambigüedades en los límites de estas relaciones que hoy reconoceríamos como profundamente problemáticas. Roma había heredado costumbres griegas que oficialmente desaprobaba pero que persistían en la práctica, creando situaciones donde los jóvenes podían ser vulnerables a abusos de autoridad normalizados por la cultura. Marco Jr. está creciendo en un sistema que lo preparará para el poder, pero también lo marcará de maneras que no comprende. Aprenderá a ser senador, orador, administrador. Pero también internalizará patrones de dominación y uso del poder que reproducirá en su vida adulta, perpetuando ciclos intergeneracionales de jerarquía y control. El aire parecía cargarse cada día con el peso de estas realidades invisibles. Sales de la Domus y caminas hacia el Foro Romano al mediodía. Miles de personas circulan entre las columnas blancas, los templos de mármol, las estatuas de los emperadores. Aquí se hacen negocios, se juzgan crímenes, se pronuncian discursos. El foro era el corazón pulsante de la vida pública romana. El trabajo sexual era una realidad omnipresente en Roma. Prostitutas y prostitutos operaban abiertamente, regulados por leyes específicas. Algunos eran esclavos forzados a este trabajo por sus dueños. Otros eran personas libres empobrecidas sin alternativas económicas. Usaban vestimenta distintiva para identificar su profesión. La ley romana hacía distinciones complejas sobre estas transacciones. El estigma no recaía igualmente en todos los participantes. Existía una jerarquía moral basada en el estatus social, el género y el rol en el acto. Las personas que vendían servicios sexuales perdían ciertos derechos ciudadanos, quedando marcadas legalmente como infames, una categoría que incluía también a actores, gladiadores y otros que trabajaban con sus cuerpos públicamente. Esta distinción legal revelaba valores romanos fundamentales. El honor estaba ligado al control sobre el propio cuerpo y al poder sobre los cuerpos de otros. La penetración se interpretaba como ejercicio de dominación. Por tanto, no era la homosexualidad lo que Roma condenaba, sino la percepción de sumisión en ciudadanos libres que debían mantener posiciones de autoridad. Cruzas el foro y llegas al Coliseo. Es día de juegos. 50.000 espectadores abarrotan las gradas de mármol. Los juegos de gladiadores eran el entretenimiento de masas por excelencia, financiados por políticos que buscaban popularidad y legitimados como celebraciones religiosas o conmemoraciones. 2 gladiadores entran a la arena. Los combates podían ser mortales o terminar con el perdedor perdonado dependiendo de múltiples factores: el tipo de juego, la decisión del organizador,
La reacción del público. La imagen popular del pulgar arriba o abajo del emperador es probablemente inexacta o simplificada, pero las decisiones sobre vida y muerte ciertamente ocurrían. Los gladiadores ocupaban una posición social paradójica. Eran marginados sociales, esclavos, prisioneros de guerra, criminales condenados, pero también podían alcanzar fama considerable. Los exitosos se volvían celebridades, admirados por su valentía y destreza. Grafitis pompeyanos celebran a gladiadores específicos como ídolos populares, especialmente entre mujeres. Sin embargo, esta fama no alteraba su estatus fundamental. Incluso los gladiadores libertos o voluntarios, auctorati, que elegían esta profesión por dinero, eran considerados infames. Vendían no solo su trabajo, sino su vida misma, colocándose fuera del orden social respetable. El Coliseo y sus juegos representaban los valores romanos en su expresión más cruda: jerarquía, poder, control sobre la vida y la muerte, espectáculo público de dominación. Los romanos no escondían estas realidades, las celebraban abiertamente, convirtiendo la violencia en arte y entretenimiento. Pero bajo el Coliseo había áreas que pocos visitantes veían: túneles, celdas, salas de preparación donde se guardaban las bestias y esperaban los condenados. Aquí, lejos de las gradas, la maquinaria del espectáculo mostraba su funcionamiento más brutal. Los condenados ad bestias, a las bestias, enfrentaban ejecuciones diseñadas como entretenimiento. Criminales, desertores, a veces cristianos durante las persecuciones, eran expuestos a animales salvajes hambrientos o forzados a participar en recreaciones míticas violentas. Estas muertes servían múltiples propósitos: castigo ejemplar, afirmación del poder estatal y entretenimiento popular que reforzaba el orden social mediante el terror. Roma carecía del concepto cristiano posterior de pecado como ofensa contra una moralidad absoluta divina. En su lugar operaba con nociones de pureza ritual, honor social y jerarquía política. Lo permisible dependía del estatus. Lo que era apropiado para un ciudadano podía ser prohibido para una mujer, y lo que era aceptable con un esclavo resultaba escandaloso entre iguales. Sales del Coliseo sintiendo el peso de estas realidades. La grandeza arquitectónica de Roma, su sofisticación legal, su literatura refinada, todo coexistía con brutalidad sistémica. No eran contradicciones, sino aspectos integrados de una civilización construida sobre jerarquías rígidas y violencia normalizada. ¿Hasta dónde podía llegar una civilización antes de cuestionarse sus propios fundamentos? La noche cae sobre Roma como un manto de terciopelo negro tachonado de estrellas invisibles. La contaminación de 1000 fogatas oscurece el cielo. Caminas hacia el Palatino, la colina donde viven los emperadores. El Palacio Imperial es una ciudad dentro de la ciudad. Kilómetros de pasillos de mármol, jardines con fuentes de vino, bibliotecas con 100.000 rollos, habitaciones tan grandes que podrías perder a una persona dentro durante días. Esta noche hay un banquete imperial. Has sido invitado por razones que no comprendes. Cruzas el umbral y entras en otro mundo. El triclinium imperial es obsceno en su opulencia. Los invitados no se sientan en sillas, sino que se reclinan en lechos tapizados de seda púrpura. Las mesas están cubiertas de platos imposibles: lenguas de flamenco, cerebros de avestruz, vulvas de cerda lactante, ostras vivas, dátiles rellenos de pimienta. Los comensales comen hasta vomitar en vasijas de plata, luego siguen comiendo. Es espectáculo de exceso, demostración de poder absoluto sobre los recursos del mundo conocido. Pero el verdadero espectáculo no es la comida. Entre los lechos circulan jóvenes desnudos de ambos sexos, completamente depilados, aceitados hasta brillar bajo la luz de 1000 lámparas. Algunos sirven vino. Otros ofrecen sus cuerpos para ser tocados por los invitados mientras éstos conversan sobre impuestos y conquistas militares. Una senadora anciana introduce sus dedos en el ano de un adolescente egipcio mientras discute la situación en Britania.
Un general acaricia los pechos de una esclava nubia mientras planea la campaña contra los partos. El emperador entra y todos se incorporan a medias, saludándolo con reverencia calculada. Es Heliogábalo, el emperador sirio que gobierna Roma entre los años 218 y 222 d.C. Tiene 18 años. Lleva una túnica transparente de seda china que no oculta nada. Su rostro está maquillado con blanco de plomo y bermellón. Sus ojos, delineados con kohl egipcio. Usa peluca rubia, como las prostitutas. Heliogábalo no se reclina en un lecho. Se arrodilló en el centro del triclinium. A su lado, un joven rubio de 20 años llamado Hierocles, un ex esclavo gladiador. Heliogábalo lo mira con adoración que te resulta inquietante. Porque ese joven no es su favorito sexual. Es su esposo. Ante 300 testigos escandalizados, Heliogábalo se casó con Hierocles en ceremonia pública completa. Se refiere a él como mi esposo, y asimismo como la esposa del emperador. En privado llama a su propio pene vulva y pide a sus médicos que le creen una vagina mediante cirugía. Los médicos se niegan, no por moralidad, sino por temor a matarlo en el proceso. Esta noche Heliogábalo ordena a Hierocles que lo penetre ante los invitados. El silencio es absoluto. Nadie se atreve a mirar directamente, pero nadie puede apartar la vista. Heliogábalo se posiciona en 4 patas sobre un lecho de oro. Hierocles lo penetra con movimientos mecánicos, sin pasión. Esto no es sexo, es una declaración política. Heliogábalo está diciendo: soy el emperador, puedo ser penetrado públicamente y seguir siendo el hombre más poderoso del mundo. Pero está equivocado. 4 años después, la guardia pretoriana lo asesinó junto con su madre. Arrojan sus cuerpos desnudos al Tíber. El Senado declara damnatio memoriae, condena de su memoria. Su nombre es borrado de todos los monumentos, sus estatuas destruidas, sus leyes anuladas. Durante 1500 años, los historiadores escriben sobre él con asco y fascinación, describiéndolo como el emperador más depravado de Roma. Pero lo que realmente los ofendía no era su sexualidad, era su pasividad. Un emperador que es penetrado es contradicción ontológica. El emperador es penetrador supremo del mundo. Su poder consiste precisamente en su capacidad de penetrar, militar, políticamente, sexualmente, todas las fronteras. Si permite ser penetrado, colapsa toda la estructura ideológica del imperio. Roma podía tolerar emperadores que violaban niños, que torturaban esclavos hasta la muerte, que incendiaron ciudades, pero no podía tolerar un emperador que se arrodillaba. Te levantas del banquete sintiéndome sucio. Caminas por los jardines imperiales intentando limpiar tu mente. Pero lo que ves no ayuda. En una gruta artificial iluminada por antorchas, una orgía está en pleno desarrollo. 20 cuerpos entrelazados sin distinción de edad, género o rango. Una matrona septuagenaria es penetrada por un esclavo adolescente, mientras ella chupa el pene de un senador que simultáneamente penetra a otro hombre. 3 mujeres se lamen entre sí formando círculo. Un eunuco masturba a 2 hombres mientras un tercero eyacula en su rostro. No hay violencia. Todos participan voluntariamente. Pero hay algo profundamente triste en sus rostros. Buscan placer como quien busca olvido, como si la estimulación extrema pudiera llenar un vacío que ni ellos comprenden. Uno de los participantes te reconoce. Es Petronio, autor de El Satiricón, la novela más obscena de la literatura latina. Te invitamos a unirte. Rechazas. Él sonríe con amargura. Tienes razón, dice. Después del 20º orgasmo, el placer se convierte en trabajo. Te alejas y llegas al templo de Vesta. Aquí 6 mujeres vírgenes mantienen el fuego sagrado de Roma. Son las vestales, las únicas mujeres con verdadero poder legal en el imperio. Pueden poseer propiedades, testificar en juicios, sentarse en lugares de honor. Sus personas son inviolables.
Quien toca a una vestal sin permiso es ejecutado, pero su poder tiene precio: virginidad perpetua. Una vestal sirve durante 30 años, desde los 6 hasta los 36. Durante ese tiempo debe permanecer virgen bajo pena de muerte. Si rompe su voto, es enterrada viva en una cámara subterránea con una hogaza de pan, una lámpara de aceite y una jarra de agua. La cámara está sellada. Ella muere lentamente en la oscuridad, de hambre, sed y asfixia. Esto no es una metáfora. Sucedió al menos 18 veces durante la historia de Roma. Te preguntas, ¿cómo comprueban la virginidad? La respuesta te hiela: exámenes físicos regulares por matronas designadas, inspección del himen. Pero también hay pruebas absurdas. Si una vestal puede cargar agua en un colador sin que gotee, es virgen. Si el agua gotea, es culpable. La magia romana funciona con lógica de sueño. Lo simbólico es literal. Una noche, una vestida llamada Cornelia es acusada de romper su voto. El acusador es un senador que fue rechazado por ella años atrás. No hay evidencia, solo rumor. Pero el emperador Domiciano, paranoico y supersticioso, ordena el castigo tradicional. Cornelia es conducida en procesión fúnebre mientras aún respira. Viste túnicas blancas como novia. Su rostro está cubierto por un velo. Miles de romanos observaban en silencio desde las calles. Algunos lloran. Otros murmuran oraciones. Nadie interviene. Ofender a una vestal es ofender a los dioses. Salvarla es condenar a Roma. Llegan al Campus Sceleratus, el campo del crimen. Hay un agujero en la tierra, escaleras descendiendo a la oscuridad. Cornelia baja sin resistirse. Los sacerdotes colocan pan, agua y aceite. Ella no dice palabra. Cuando llega al fondo, las puertas de bronce se cierran. Los albañiles comienzan a sellar con piedras y argamasa. En 30 minutos no queda rastro. Solo tierra aplanada donde antes había entrada. Cornelia muere durante 3 días. Primero consume el pan, luego el agua. La lámpara arde hasta consumir el aceite. La oscuridad es total. El aire se hace denso, irrespirable. Intenta gritar, pero nadie escucha. Araña las paredes hasta que sus uñas se arrancan. Finalmente se sienta en el suelo frío y espera la muerte. Roma celebra su castigo. Los augures confirman que los dioses están satisfechos. Las cosechas serán abundantes. Pero el hombre que la acusó, el senador despechado, muere 6 meses después en circunstancias misteriosas. Su cuerpo es encontrado con el pene amputado metido en su propia boca. Nadie investiga. Todos comprenden el mensaje. Algunas venganzas trascienden la ley. Sales del templo y caminas hacia los suburbios orientales de Roma. Aquí viven las comunidades extranjeras, judíos, cristianos, adoradores de Isis, seguidores de Mitra. Cada grupo tiene sus propias reglas sexuales, completamente ajenas a las romanas. Entras en una ínsula judía. Los hombres usan barba larga. Las mujeres cubren su cabello. Huele a aceite de oliva y pan sin levadura. Un rabino te explica sus leyes. El sexo es sagrado, pero solo dentro del matrimonio. La procreación es un mandamiento divino. La semilla masculina no debe desperdiciarse. Por tanto, la masturbación es pecado. La homosexualidad, abominación. El sexo durante la menstruación, impureza que requiere purificación ritual. Te resulta incomprensible. Para los romanos, la semilla masculina es fluido corporal como la saliva. Desperdiciarla no tiene consecuencia moral. Pero para los judíos, cada gota de semen contiene vida potencial. Derramarla es asesinato microscópico. Cruzas la calle y entras en una casa cristiana. Aún más estricto. Aquí no solo condenan el sexo extramarital, condenan el deseo mismo. Pablo de Tarso escribió: «Mejor casarse que quemarse». El sexo es mal necesario, concesión a la debilidad de la carne. El ideal supremo es la virginidad perpetua, la castidad absoluta, la negación del cuerpo. Los cristianos romanos se reúnen en secreto porque su religión es ilegal.
pero también porque practican algo que Roma encuentra nauseabundo: rechazan la jerarquía sexual. Para ellos, penetrar a un esclavo es tan pecaminoso como penetrar a un ciudadano. El cuerpo esclavo tiene la misma dignidad moral que el cuerpo libre. Esta idea es revolucionaria, peligrosa, subversiva. Roma se sostiene sobre la premisa de que algunos cuerpos son objetos. Si todos los cuerpos son sagrados, si todos requieren consentimiento, el imperio colapsó. Por eso Roma persigue a los cristianos con saña, no por adorar a un carpintero judío crucificado, sino por predicar que el pene del amo no tiene derecho automático sobre el ano del esclavo. 3 siglos después, cuando el cristianismo conquistó Roma, esta idea triunfará, y con ella nacerá el concepto moderno de violación como crimen universal. Pero también nacerá una represión sexual tan brutal que hará parecer a Roma en comparación un paraíso de libertad. Pero lo que sucedía tras esas puertas nadie debía saberlo. Regresas al centro de Roma al amanecer. Las calles están vacías excepto por perros callejeros y mendigos durmiendo en pórticos. Pasas junto al Tullianum, la prisión estatal, una mazmorra subterránea donde los enemigos de Roma esperan ejecución. Oyes gemidos desde dentro. No son de dolor, son sexuales. Los guardias venden acceso a los prisioneros. Por 5 sestercios puedes penetrar a un rey bárbaro capturado, a un general cartaginés derrotado, a un pirata cilicio condenado. Es humillación adicional. Primero los derrotaron militarmente, luego los violan económicamente, finalmente los ejecutan públicamente. La penetración es parte del triunfo romano, pero hay algo aún más oscuro. Algunos prisioneros son mujeres, princesas bárbaras, reinas vencidas, sacerdotisas enemigas. La ley romana prohíbe ejecutar vírgenes. Por tanto, antes de estrangularse, los verdugos las violan. Es un requerimiento legal. La virginidad las protegería incluso en la muerte, así que deben ser contaminadas primero. Una princesa gala de 16 años espera ejecución. Es virgen, confirmado por examen médico. El verdugo entra en su celda. Ella comprende lo que va a suceder. Súplica. Él procede sin palabras. La penetra sobre el suelo de piedra húmeda. Termina en minutos. Sale limpiándose. 1 hora después, regresa. La estrangula con cordel de cáñamo. Arroja su cuerpo a la escalera Gemonia, donde los cadáveres de los criminales son exhibidos antes de ser arrojados al Tíber. Roma llama a esto justicia. Caminas por la orilla del Tíber mientras el sol emerge rojo sobre las colinas. El río está lleno de basura, cadáveres de animales, restos de sacrificios. A veces, también cuerpos humanos, esclavos que se suicidaron, prostitutas asesinadas, recién nacidos no deseados, porque en Roma un padre tiene potestas, poder absoluto sobre sus hijos. Si un bebé nace débil, deformado o simplemente no deseado, el padre puede ordenar su exposición. Lo dejan en un basurero público. Si alguien lo recoge, bien. Si no, muere de hambre o es devorado por perros. Algunos de estos bebés sobreviven. Son recogidos por tratantes de esclavos. Los crían hasta la pubertad. Luego los venden a burdeles especializados. Los niños más bellos alcanzan precios astronómicos. Son entrenados desde los 5 años en técnicas sexuales. A los 12 están listos para ser vendidos a coleccionistas ricos. Existe en Roma un mercado de vírgenes. No prostitutas que fingen virginidad, sino niños y niñas informadamente vírgenes vendidos específicamente para ser desflorados. El precio de una virgen de 12 años puede alcanzar 100.000 sestercios, 10 veces el salario anual de un soldado. Los compradores son aristócratas que creen que penetrar vírgenes rejuvenece, cura enfermedades, transfiere juventud. Es magia simpática. La pureza de la virgen contagia al penetrador. Por tanto, cuanto más joven, más virgen, más puro, mejor. Algunos compradores coleccionan virginidades como otros coleccionan estatuas. Un senador presume de haber desflorado 300 vírgenes a lo largo de su vida, una por cada día del año.
Roma tiene 365 días, pero solo cuenta 355 en su calendario civil, así que sobran días para repetir. Te sientas en las escaleras que descienden al río. El agua fluye espesa, marrón, portando los desechos de 1 millón de personas. Roma es la ciudad más grande del mundo. También es la más depravada. No porque los romanos sean excepcionalmente malvados, sino porque tienen excepcional poder. Y el poder sin límites morales genera monstruosidad inevitable. Un niño de 8 años se acerca. Mendigo. Está desnudo excepto por un trapo anudado en la cintura. Su cuerpo es piel sobre huesos. Extiende la mano. Le das una moneda. Él no se va. Te mira con ojos que han visto demasiado. Dice en latín vulgar: por 3 monedas más puedes hacer lo que quieras. Tienes 8 años. Ofrece su cuerpo porque es lo único que posee. Te levantas y corres. No puedes soportarlo. Pero correr no borra lo que escuchaste. Y lo que escuchaste es legal, normal, cotidiano en Roma. ¿Hasta dónde podía llegar el deseo antes de convertirse en monstruosidad? Pero Roma no es solo horror. También es placer genuino, intimidad real, amor verdadero. Porque incluso en el imperio más brutal, los humanos encuentran formas de conectar. Es mediodía y entras en una taberna cerca del Foro Boario. Huele a vino agrio, aceite de cocina y sudor. Los parroquianos son trabajadores, estibadores del puerto, carniceros, carpinteros, panaderos. Hombres con manos callosas y espaldas encorvadas por el trabajo. Beben vino barato cortado con agua. Comen pan con aceitunas. Ríen fuerte. En una mesa del fondo, un hombre de 30 años llamado Lucio bebe solo. Es liberto, ex esclavo que compró su libertad después de 20 años sirviendo en una panadería. Ahora tiene su propio negocio pequeño. Vende cerámica en el mercado. No es rico, pero tampoco miserable. Puede comer 3 veces al día. Puede pagar alquiler de una habitación en una ínsula de 3er piso. Puede permitirse una copa de vino después del trabajo. Una mujer entra en la taberna. Se llama Fabia. Tiene 28 años. Es costurera. Libre de nacimiento, pero pobre. Su padre murió sin dejar ningún don, por tanto, no puede casarse con nadie respetable. Vive con su madre anciana en una habitación aún más pequeña que la de Lucio. Sus ojos se encuentran. Sonríen. No es la primera vez. Se han visto aquí durante 6 meses. Siempre la misma mesa. Siempre a la misma hora. Nunca han hablado más que saludos breves. Pero existe entre ellos algo más profundo que palabras. Reconocimiento mutuo de soledad compartida. Hoy Lucio reúne coraje. Se acerca a la mesa de Fabia. Pregunta si puede sentarse. Ella asiente. Conversan. Sobre nada importante. El clima, los precios en el mercado, el nuevo emperador. Pero bajo la conversación trivial hay corriente eléctrica. Sus rodillas se rozan bajo la mesa. Él toca accidentalmente su mano al alcanzar la jarra de vino. Ella no la retira. Cuando oscurece, Lucio pregunta si puede acompañarla a casa. Ella acepta. Caminan por calles cada vez más estrechas. Llegan a la isla de Fabia. Se detienen frente a la puerta. Silencio. Entonces ella pregunta: ¿quieres subir? La habitación de Fabia es minúscula. Una cama, un baúl, un altar doméstico con figurillas de los lares. Su madre duerme ya roncando suavemente detrás de una cortina. Fabia enciende una lámpara de aceite. La luz tiembla sobre su rostro. Lucio ve por primera vez lo hermosa que es. No belleza aristocrática. Su piel es oscurecida por el sol, sus manos están ásperas por el trabajo, pero belleza real, humana, conmovedora. Se besan, primero con timidez, luego con hambre acumulada de 6 meses. Él la desnuda lentamente. Ella tiembla, no de frío, sino de anticipación mezclada con miedo. Ha estado con hombres antes, 2, 3, relaciones breves que terminaron mal, pero nunca sintió esto. Deseo mezclado con ternura. Se acuestan en el lecho estrecho. Él entra en ella suavemente. Ella gime, primero de dolor leve,
luego de placer creciente. Él se mueve, despacio, preguntándole constantemente si está bien. Ella lo atrae más cerca, clavándole las uñas en la espalda. Alcanzan el clímax casi simultáneamente, algo estadísticamente raro, pero emocionalmente perfecto. Después permanecen entrelazados, sudorosos, exhaustos, felices. Él acaricia su cabello. Ella traza con un dedo las cicatrices en su pecho, recuerdos de su vida como esclava. No dicen «te amo». Esas palabras aún no existen entre ellos, pero lo sienten. Este es el sexo que los historiadores raramente registran. No orgías imperiales, no violaciones de esclavos, solo dos personas solitarias encontrando consuelo en los cuerpos del otro. Sucedía cada noche en 1000 habitaciones de Roma. Era común, ordinario, invisible. Por tanto, no quedó en los libros. Pero era real. Quizás más real que todo lo demás. Te vas de esa habitación sintiendo algo parecido a la esperanza. Caminas hacia el monte Aventino, donde viven muchos plebeyos. Es noche de luna llena. Las calles están iluminadas suficientemente para caminar sin antorcha. Escuchas música desde una casa modesta. Una flauta, una lira, voces cantando. Te asomas. Es una celebración matrimonial. Una boda aristocrática con 300 invitados. Apenas 20 personas. Familia y amigos cercanos. El novio es un soldado retirado de 40 años. La novia, viuda de 35 con 2 hijos de su primer matrimonio. No es matrimonio por amor romántico, sino por conveniencia práctica. Él necesita quien administre su casa y cuide su vejez. Ella necesita protección económica para sus hijos. Pero durante la ceremonia, cuando él la toma de la mano y pronuncia las palabras rituales, «Donde tú seas callo, yo seré calla», sus ojos se humedecen. Y cuando ella responde, «Donde tú seas callo, yo seré calla», su voz tiembla. La conveniencia puede convertirse en afecto. Necesidad puede transformarse en cariño. El amor no siempre comienza con pasión. A veces comienza con la simple decisión de cuidar. La fiesta continúa hasta el amanecer, bailando torpemente. Cantan canciones antiguas, comen pastel de miel. Los niños corren entre las piernas de los adultos. Es una celebración humilde pero genuina. Nadie aquí es rico, nadie es poderoso, pero durante esta noche son felices. Al alba, los invitados acompañan a los novios a su casa. La tradición exige que el novio cargue a la novia sobre el umbral para que sus pies no toquen la entrada, gesto simbólico de captura y dominio. Pero este soldado viejo, con las rodillas destruidas por 30 años de marchas, apenas puede levantarla. Tropieza. Ambos caen riendo. Los invitados aplauden. Todos comprenden. Este matrimonio funcionará no por perfección, sino por capacidad de reír juntos de sus imperfecciones. Te alejas sonriendo. Pero la sonrisa se desvanece cuando llegas a tu siguiente destino. Un consultorio médico. El médico se llama Sorano de Éfeso. Es el ginecólogo más famoso de Roma. Ha escrito tratados sobre anatomía femenina, parto, enfermedades del útero. Su conocimiento es impresionante y aterrador. Sabe que el útero no vaga por el cuerpo causando histeria, como creen muchos. Sabe que las mujeres producen semilla, óvulos, aunque no los llama así, necesaria para la concepción. Sabe realizar cesáreas, aunque la madre raramente sobrevive. Pero también cree cosas absurdas, que el mejor momento para concebir es inmediatamente después de la menstruación, justo cuando la mujer es menos fértil. Que las mujeres que experimentan orgasmo durante la concepción tendrán hijos más sanos. Que el feto masculino se forma en el lado derecho del útero, el femenino en el izquierdo. Hoy, Sorano atiende a una joven de 16 años recién casada. Lleva 3 meses intentando quedar embarazada sin éxito. El esposo sospecha que ella es estéril. Ha amenazado con divorciarse si no concibe pronto. Ella está desesperada. Sorano la examina. Le ordena desnudarse completamente y recostarse en una mesa de mármol frío.
Introduce los dedos en su vagina, palpando el útero. Ella gime de incomodidad. Él ignora sus gemidos. Finalmente pronuncia diagnóstico. Tu útero está torcido hacia atrás. Por eso la semilla masculina no alcanza su destino. La cura es brutal. Debe ser penetrada diariamente en posición específica. Ella boca abajo, con almohadas bajo las caderas elevando su pelvis. Él penetrándola desde atrás con fuerza suficiente para enderezar el útero. Además, después de cada coito, debe permanecer inmóvil durante 2 horas con las piernas elevadas. No debe toser, reír, estornudar ni orinar durante ese tiempo, o la semilla masculina se derramará. Ella escucha con ojos brillantes de lágrimas. No es placer lo que le espera. Es un tratamiento médico doloroso, humillante, repetido hasta que funcione, o hasta que su esposo se rinda y la reemplace. Sorano también ofrece otros servicios, abortos. No los llama así porque el aborto no es crimen en Roma hasta que el feto es viable, aproximadamente 6 meses. Antes de eso, el feto es parte del cuerpo materno, no persona separada. La mujer puede eliminarlo sin consecuencia legal. Los métodos son variados: hierbas abortivas, silfium, poleo, ruda, pesarios insertados en la vagina para inducir sangrado, purgantes violentos que causan contracciones. En casos desesperados, instrumentos quirúrgicos, ganchos de bronce insertados en el útero para extraer el feto pieza por pieza. Este último método es agonizante y frecuentemente fatal para la madre. Pero las mujeres lo solicitan constantemente. Embarazadas por violación, embarazadas fuera del matrimonio, embarazadas por hombres equivocados, embarazadas simplemente sin desear estarlo. Roma les ofrece elección, pero elección cara, dolorosa, peligrosa. Una esclava de 20 años entra al consultorio. Está embarazada de 5 meses. Su amo es el padre. Él la ha enviado aquí con instrucciones: abortar. No desea que sus esclavos se reproduzcan porque los bebés esclavos son improductivos durante años antes de poder trabajar. Ella suplica a Sorano que la deje continuar el embarazo. Él niega. Las órdenes del amo son ley. La acuesta en la mesa. Le administra vino mezclado con opio. Ella se marea. Él introduce instrumentos. Sangre. Gritos. 30 minutos después extrajo un feto de 5 meses, perfectamente formado, muerto. Lo arroja en una vasija de cerámica. Lo descartó en el Tíber esta noche junto con otros residuos médicos. La esclava sangra abundantemente. Sorano comprime su abdomen, introduce hierbas astringentes en su vagina. El sangrado se reduce, pero no cesa. Le dice que descanse 3 días. Si el sangrado continúa, volverá para cauterizar el útero con hierro candente. Hay 50% de probabilidad de que sobreviva. Ella sale del consultorio caminando como anciana. Regresa a la casa de su amo. Él ni siquiera pregunta cómo está. Simplemente le ordena que limpie el triclinium. Hay restos del banquete de la noche anterior. Sales del consultorio sintiendo algo más oscuro que tristeza. Comprendes que el derecho al aborto en Roma no es victoria feminista. Es consecuencia de la cosificación del cuerpo femenino. La mujer puede abortar no porque su autonomía sea respetada, sino porque el feto no tiene valor hasta que es viable. Es propiedad desechable, como ropa vieja. Caminas sin dirección por horas. El sol se pone nuevamente. Llegas al Circo Máximo. Está vacío. Las gradas de mármol brillan bajo la luna. Aquí, durante el día, 250.000 personas observan carreras de cuadrigas. Pero ahora es un escenario fantasma. Te sientas en las gradas inferiores. El silencio es absoluto. Por primera vez en días estás completamente solo. Y en esa soledad te preguntas, ¿qué sentía un romano común sobre el sexo? No los emperadores perversos, no los filósofos estoicos predicando abstinencia, solo un hombre común con deseos comunes. ¿Amaba? ¿Deseaba? ¿Soñaba? La respuesta está grabada en las paredes de Pompeya, miles de grafitis escritos por personas comunes, y son reveladores.
Restituta, quita tu túnica y muéstrame tus encantos peludos. Vivio Restituto durmió solo aquí y extrañaba mucho a su urbana. Aquí folló Félix. No defeco en este lugar. Si te gusta defecar, ve a otro lado. Felación, 2 haces. Coito, 4 haces. Amo a una chica con cara de diosa, pero tiene corazón de serpiente. Si alguien me pregunta, digo que amo a Celadus el gladiador. Son crudos, divertidos, tristes, humanos. Muestran que los romanos comunes experimentaban amor, deseo, decepción, nostalgia. Igual que tú, igual que cualquiera. Un grafiti en particular te conmueve. Está escrito en letras temblorosas, probablemente por alguien borracho o analfabeto parcial. Aquí amé. Solo eso. 2 palabras, sin nombre, sin fecha, sin contexto, pero contiene todo. Alguien, hace 2000 años, experimentó algo tan poderoso que necesitaba dejarlo registrado. Una declaración contra el olvido, un grito contra la muerte. Y funcionó. Porque tú, 2 milenios después, lo lees y comprendes exactamente lo que sintió. El aire se volvía más espeso cada noche. Despiertas en una villa suburbana a las afueras de Roma, propiedad de una familia patricia de rango medio. Es el día de una boda. No una boda imperial con 1000 invitados, sino una ceremonia familiar típica que te mostrará cómo realmente se casaban los romanos comunes cuando el amor no era parte de la ecuación. La novia se llama Livia. Tiene 13 años. Anoche tuvo su primera menstruación. Eso la convierte oficialmente en mujer casadera según la ley romana. Su padre negoció este matrimonio hace 2 años con la familia del novio, un hombre llamado Tiberio de 38 años, viudo con 3 hijos de su primer matrimonio. Livia nunca ha hablado con él. Lo vio una vez durante las negociaciones. Él la miró como quien evalúa lo ganado en el mercado. Dientes, caderas, piel. Asintió con aprobación. El precio de la dote fue acordado. 50.000 sestercios, 2 esclavos, una parcela de tierra en Campania. Entras en el cubículo donde Livia está siendo preparada por su madre y 3 esclavas. Está desnuda, temblando a pesar del calor. Su cuerpo es de niña, pechos apenas emergentes, caderas estrechas, vello púbico escaso. Las esclavas la depilan completamente con pinzas de bronce y una pasta de azúcar caliente. Ella grita de dolor. Su madre le dice que se calle, que esto es necesario, que los hombres prefieren la piel suave como la de los niños. Le colocan la túnica nupcial, blanca, ceñida con un nudo especial llamado nudo de Hércules, que solo el esposo puede desatar esta noche. Le trenzan el cabello en 6 trenzas utilizando una lanza ceremonial, símbolo arcaico de captura violenta. Le colocan un velo de color azafrán que cubre su rostro completamente. Le calzan sandalias nuevas. La visten como sacrificio, porque eso es exactamente lo que es. Su madre le susurra instrucciones finales. Esta noche él te penetrará, dolerá. No grites fuerte o pensará que eres débil, sangrarás. Eso es bueno, prueba tu virginidad. No resistas, pero tampoco participes activamente. Las esposas respetables son pasivas. Después te lavarás y dormirás. Mañana comenzará tu vida real. Administrar su casa, parir sus hijos, obedecer sus órdenes. Si tienes suerte, será gentil. Si no, aguantas en silencio. Esa es la vida de una mujer. Livia llora bajo el velo. Su madre no la consuela. El llanto es esperado, parte del ritual. La novia debe llorar por la vida que abandona. Su hogar, su infancia, su libertad. A partir de hoy pertenece a otro hombre. La ceremonia comienza al mediodía bajo el sol vertical. 50 invitados se reúnen en el atrio de la casa paterna. Tiberio espera junto al altar doméstico vestido con toga ceremonial. Su rostro es inexpresivo. Esto no es un momento emotivo para él. Es una transacción comercial. Entrega de dote a cambio de esposa joven y fértil. Livia es conducida al altar por su padre. Él toma su mano derecha y la coloca sobre la mano derecha de Tiberio.
Pronuncia las palabras rituales. Te entrego esta mujer para que engendren hijos legítimos. No menciona amor, no menciona felicidad, solo función biológica. Tiberio responde, la acepto. 2 palabras, contrato sellado, sacrifican un cerdo. El augur examina sus entrañas buscando señales de los dioses. Declara que el matrimonio es auspicioso. Los invitados aplauden, sirven vino y pasteles de miel. Conversan sobre política y cosechas mientras Livia permanece de pie, inmóvil, invisible bajo su velo. Al atardecer comienza la procesión hacia la casa del novio. Livia es literalmente arrancada de los brazos de su madre en mímica de rapto. Grita ritualmente. Su madre grita ritualmente. Todos saben que es teatro, pero el teatro refleja la verdad histórica. En tiempos antiguos, los romanos realmente robaban esposas de tribus vecinas. Ahora lo recrean como una tradición pintoresca. Caminan por las calles mientras los transeúntes arrojan nueces, símbolo de fertilidad. Algunos gritan bromas obscenas sobre lo que sucederá esta noche. «¡Dale duro, Tiberio!» «Rómpela bien para que sepa quién manda». «Que mañana no pueda caminar». Todos ríen. Livia camina con la cabeza baja, concentrándose en respirar bajo el velo sofocante. Llegan a la casa de Tiberio. Él debe cargarla sobre el umbral para que sus pies no toquen la entrada, gesto supersticioso relacionado con los espíritus del hogar. Pero Tiberio tiene problemas de espalda. La levanta torpemente. Casi la deja caer. Los invitados ríen incómodos. Finalmente la deposita dentro. Ella ha cruzado. Ya no hay retorno. El banquete de bodas dura hasta medianoche. Livia no come nada. Su estómago es nudo. Observa a Tiberio bebiendo vino, conversando con amigos, ignorándola completamente. En algún momento él mira hacia ella. Sus ojos están evaluativos, hambrientos. Ella desvía la mirada. Finalmente los invitados comienzan a irse. Algunos hacen comentarios finales sobre la noche de bodas. Una matrona anciana le susurra a Livia, «Relájate, será más fácil si no te tensas». Un tío ebrio le grita a Tiberio, «Asegúrate de que sangre, queremos ver las sábanas mañana». Todos se van. La casa queda silenciosa. Los esclavos se retiran. Livia y Tiberio están solos. Él la guía al cubículum sin palabras. La habitación está preparada. Cama amplia con sábanas blancas nuevas, lámpara de aceite ardiendo, jarra de vino, cuenco con agua. Tiberio cierra la puerta. Se quita la toga. Está desnudo debajo. Su cuerpo es de hombre maduro, vientre prominente, vello gris en el pecho, pene flácido colgando entre muslos gruesos. Se acerca a Livia. Comienza a desatar el nudo de Hércules. Sus dedos son torpes, impacientes. Tira con fuerza. La tela se rasga. Livia está desnuda. Él la mira. No con deseo romántico, sino con satisfacción de propietario inspeccionando adquisición. Toca sus pechos pequeños, pellizca sus pezones. Ella se estremece. Él sonríe levemente. «Virgen de verdad», murmura. La empuja hacia la cama. Ella se acuesta boca arriba, rígida como cadáver. Él se coloca sobre ella. Su peso es aplastante. Ella no puede respirar correctamente. Él escupe en su mano, se humedece el pene, lo coloca en la entrada de ella. Empuja. Ella está completamente seca. No entra. Empuja más fuerte. Dolor explosivo. Livia grita. Él le cubre la boca con la mano. Silencio. Los esclavos escuchan. Empuja nuevamente. Algo se rompe dentro de ella. Sangre caliente. Él finalmente entra completamente. Se mueve dentro de ella con embestidas mecánicas. Mira al techo, no a su rostro. Está usando su cuerpo para masturbarse. Nada más. Después de 5 minutos, se tensa, gime suavemente, eyacula dentro de ella. Se retira. Su pene sale cubierto de sangre mezclada con semen. «Bien», dice. «Mañana mostraremos las sábanas». Se limpia con un trapo. Se viste con túnica de dormir. Sale del cubículo. Va a su propia habitación. La deja sola, sangrando.
llorando en silencio sobre sábanas blancas, ahora manchadas de rojo. Esto es un matrimonio romano. No para todos. Algunos desarrollan afecto eventualmente, algunos encuentran ternura, pero para muchos, especialmente novias adolescentes entregadas a hombres mayores, es exactamente esto: violación legal santificada por ritual religioso y contrato económico. Livia permanecerá casada con Tiberio durante 23 años. Parirá 7 hijos, 4 sobrevivirán. Será penetrada por él aproximadamente 1200 veces. Nunca experimentará orgasmo. Nunca será preguntada si desea sexo. Nunca dirá no. Cuando Tiberio muera, ella tendrá 36 años, técnicamente libre para volver con su familia o casarse nuevamente. Pero su padre estará muerto. Sus hermanos no la querían de regreso. Es una carga económica. No se casará nuevamente. Ningún hombre quiere viuda con hijos adultos. Vivirá sus últimos años como dependiente en la casa de su hijo mayor, sin poder, sin voz, esperando la muerte. Esta es la historia que los relieves matrimoniales romanos no muestran. Las estatuas de parejas felices mienten. El matrimonio romano era una institución económica y reproductiva. El amor, si llegaba, era un accidente afortunado. No era el objetivo. Amanece nuevamente y el sol romano parece más rojo, más pesado. Caminas hacia el Hospital Público de Roma, el Valetudinarium, ubicado cerca del puerto del Tíber. Es un edificio largo y bajo, dividido en salas según el tipo de enfermedad. Huele a vinagre, hierbas medicinales y algo más profundo. Carne enferma, muerte lenta. Los médicos aquí no son aristocráticos como Sorano. Son libertos griegos, esclavos públicos, exsoldados con conocimientos básicos de cirugía de campo. Atienden principalmente a pobres, esclavos enfermos cuyos amos no quieren contaminar sus casas, prostitutas con enfermedades que ningún médico privado aceptaría tratar. Entras a una sala reservada para enfermedades venéreas. El término no existe aún. Roma no comprende que estas enfermedades se transmiten sexualmente, pero los síntomas son inconfundibles. 20 lechos ocupados por cuerpos en diversos estados de deterioro. Un hombre de 30 años tiene el pene cubierto de úlceras supurantes. Es gonorrea, aunque los romanos la llaman flujo seminal. Creen que es causada por exceso de actividad sexual que agota los fluidos vitales del cuerpo. El tratamiento es abstinencia, baños fríos y aplicación de ungüentos de plomo. El plomo, por supuesto, envenena lentamente al paciente, pero eso los médicos no lo saben. En el lecho contiguo, una prostituta de 25 años muere de sífilis. Su cuerpo está cubierto de chancros. Su nariz se ha colapsado, dejando agujero en medio del rostro. Ha perdido la mayoría de sus dientes. Su cerebro está siendo devorado por la bacteria, causándole alucinaciones constantes. Grita sobre demonios que la violan con penes de hierro candente. Los médicos la han atado al lecho para que no se lastime. La sífilis llegó a Europa desde las Américas en el siglo XV, 1300 años después de la caída de Roma. Pero enfermedades similares existían: lepra genital, linfogranuloma venéreo, otras infecciones bacterianas que los romanos no podían diagnosticar ni tratar efectivamente. Simplemente observaban cómo los cuerpos se pudren desde los genitales hacia afuera. Un adolescente esclavo de 16 años tiene el ano destruido. Ha sido penetrado violentamente tantas veces que desarrolló fisuras anales que se infectaron. La infección se extendió al recto, luego a los intestinos. Ahora defeca sangre y pus constantemente. El dolor es tan intenso que ha dejado de comer para evitar defecar. Está muriendo de hambre y sepsis simultáneamente. El médico te explica con tono clínico que esto es común entre esclavos sexuales jóvenes. Sus años penetrables son limitados, entre 12 y 20 aproximadamente, y durante ese periodo son usados intensivamente. Muchos desarrollan incontinencia permanente. Otros, infecciones letales. Los afortunados simplemente desarrollan hemorroides crónicas. Cuando un esclavo sexual deja de ser útil, tiene 3 destinos posibles:
Si su amo es generoso, lo transfiere a trabajos menos físicos, contabilidad, administración doméstica. Si es pragmático, lo vende barato a alguien menos exigente. Si es cruel, lo abandona en la calle para que muera. Este adolescente fue abandonado. Lo encontraron inconsciente junto al Tíber. Lo trajeron aquí. Le dan opio para el dolor. Saben que morirá en días. Nadie lo visita. Nadie pregunta por él. Es objeto descartado, funcionalidad agotada. Te acercas a su lecho. Sus ojos están abiertos pero no enfocan. Tiene fiebre altísima. Murmura palabras en griego. Madre, hogar, duele. Nunca regresará a casa. Fue capturado en una aldea griega durante una incursión pirata a los 10 años. Vendido en el mercado de esclavos comprado por un comerciante romano que lo usó hasta destruirlo. Morirá sin nombre registrado, sin tumba marcada. Su cuerpo será arrojado a la fosa común del Esquilino, donde los perros lo devorarán. Esta es la verdad que ningún relieve triunfal muestra. Ninguna estatua conmemora. Ningún historiador oficial registra. Pero es real. Más real que las conquistas militares. Más real que los discursos senatoriales. Es el costo humano del placer romano. Pero lo que sucedía tras esas puertas, nadie debía saberlo. Sales del hospital y vas directamente a un baño público. Necesitas limpiarte. No físicamente. No has tocado nada, sino espiritualmente. El agua caliente te cubre hasta el cuello. Cierras los ojos. Intentas no pensar. Pero los pensamientos vienen igual. Piensas en las esposas romanas atrapadas en matrimonios sin amor, penetradas mecánicamente cada 2 semanas, sus úteros tratados como campos de cultivo. Piensas en los esclavos niños vendidos a coleccionistas de vírgenes. Piensas en las prostitutas trabajando hasta 20 clientes por noche en celdas que huelen a semen y desesperación. Piensas en los gladiadores muertos cuyos cuerpos son violados antes de ser enterrados. Piensas en las vestales enterradas vivas por romper votos que juraron cuando tenían 6 años. Y piensas, ¿cómo podían los romanos vivir así? ¿Cómo podían funcionar en una sociedad donde la violación era legal, la pedofilia normalizada, el abuso institucionalizado? La respuesta es simple y terrible. No todos los cuerpos eran humanos para ellos. Los romanos tenían categorías: ciudadanos, libertos, esclavos, bárbaros, hombres, mujeres, niños, ancianos. Cada categoría tenía diferentes derechos, diferentes protecciones, diferentes humanidades. Un ciudadano romano libre era una persona completa. Un esclavo era una herramienta para hablar. Entre ambos extremos, docenas de gradaciones. El sexo reflejaba y reforzaba estas categorías. Penetrar a alguien de categoría inferior era afirmar jerarquía. Ser penetrado por alguien de categoría inferior era invertir el orden cósmico. Por tanto, el sexo nunca era solo sexo. Era política encarnada. Y esta política tenía consecuencias devastadoras. Una mujer ciudadana violada por un esclavo podía demandar. El esclavo sería ejecutado horriblemente, crucificado, quemado vivo o arrojado a bestias en el Coliseo. Pero si esa misma mujer era violada por un ciudadano romano de estatus superior, no tenía recurso legal. Él simplemente negaría. Su palabra valía más que la de ella. Fin de la historia. Un niño ciudadano libre penetrado por un pedagogo podía, en teoría, acusar cuando alcanzara mayoría de edad. Pero hacerlo significaba admitir públicamente que había sido penetrado, que había sido pasivo, que había sido feminizado. Esta admisión lo descalifica para cargos públicos, militar, sacerdocio. Por tanto, la mayoría callaba. El abuso continuaba generación tras generación. Un esclavo violado no tenía absolutamente ningún recurso. Ni siquiera podía testificar en corte sin ser torturado primero, porque los romanos creían que los esclavos solo dicen la verdad bajo tortura. Y si testificaba, su palabra valía menos que la de cualquier ciudadano. El sistema estaba diseñado para silenciarlo. Sales del baño y caminas hacia el foro. Es mediodía.
Miles de personas circulan bajo un sol brutal. Observar sus rostros. Algunos sonríen, otros discuten negocios. Niños corren entre las columnas jugando. Una pareja joven se toma de las manos discretamente. Vida normal, vida ordinaria. Como si el horror que acabas de presenciar no existiera a 5 calles de distancia. Y comprendes, así funciona toda civilización. El horror es mantenido fuera de vista. Los privilegiados pueden ignorarlo porque no los afecta directamente. Los desprivilegiados no pueden ignorarlo, pero carecen de poder para cambiarlo. Y la máquina continúa. ¿Hasta dónde podía llegar la sangre antes de volverse impura? Un filósofo estoico llamado Musonio Rufo da una conferencia en el pórtico de los Argonautas. Habla sobre moral sexual. Argumenta que el sexo debe limitarse al matrimonio para procreación. Que penetrar esclavos es moralmente incorrecto, aunque legalmente permitido. Que los hombres deben ejercer autocontrol sobre sus deseos. Una docena de jóvenes aristócratas lo escuchan con expresiones respetuosas. Asienten cuando Musonio habla sobre virtud y templanza. Luego la conferencia termina. 3 de esos jóvenes van directamente a un lupanar. 2 más regresan a sus casas y penetran a sus esclavos. Uno realmente intenta seguir las enseñanzas estoicas, pero después de 6 meses de abstinencia, cede y contrata una prostituta. La filosofía no cambia comportamiento cuando la estructura social recompensa el comportamiento opuesto. Musonio puede predicar autocontrol, pero mientras la ley permita a los ciudadanos penetrar esclavos impunemente, lo harán. Porque pueden, porque es placentero, porque todos los demás lo hacen. El cambio real requiere cambio estructural, y ese cambio no llegará a Roma hasta que el cristianismo conquiste el imperio. Y cuando llegue traerá sus propios horrores. Caminas hacia las afueras de Roma, hacia el monte Testacio, una colina artificial, construida completamente de ánforas de aceite rotas. Millones de vasijas fueron descartadas durante siglos de comercio. Subes hasta la cima. Desde aquí ves toda Roma extendida ante ti. Los foros, los templos, los palacios, las insulae, el Tíber serpenteando plateado. Es hermosa, impresionante, la ciudad más grande, más rica, más poderosa del mundo antiguo. Centro de un imperio que se extiende desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Sahara hasta el Danubio. Cuna del derecho, la ingeniería, la administración moderna. Roma eterna. Pero su eternidad está construida sobre millones de cuerpos, esclavos trabajando hasta morir en minas de oro españolas, gladiadores matándose en arenas para entretenimiento popular, prostitutas penetradas miles de veces hasta que sus cuerpos se rompen, niños vendidos a coleccionistas, esposas tratadas como incubadoras, conquistados, violados como demostración de poder. El sexo en Roma no era liberación, era dominación. Cada acto sexual reflejaba y reforzaba jerarquías de poder. El placer estaba permitido, incluso celebrado, pero solo para quienes tenían poder. Para todos los demás, el sexo era algo hecho a ellos, no con ellos. Y esta distinción lo cambiaba absolutamente todo. El sol comienza a descender, las sombras se alargan, Roma se tiñe de dorado, luego naranja, luego rojo sangre. Es hermosa incluso en su brutalidad, o quizás especialmente en su brutalidad, porque la belleza construida sobre sufrimiento tiene una cualidad particular. Es seductora y repulsiva simultáneamente. Bajas del monte y regresas al centro. Mañana será tu último día en Roma. Esta noche simplemente caminas. Observas, escuchas, intentas memorizar cada detalle porque sabes que pronto regresarás a tu tiempo y esta ventana al pasado se cerrará. Pasas junto a una ínsula donde una familia cena junta en una habitación minúscula. Risas, amor simple. Pasas junto a un lupanar donde los gemidos, reales o fingidos, flotan hacia la calle. Pasas junto a una domus aristocrática donde una orgia está en pleno desarrollo, visible a través de las ventanas abiertas.
Pasas junto a una taberna donde hombres borrachos cantan canciones obscenas. Pasas junto a un templo donde un sacerdote realiza sacrificio nocturno, la sangre del cordero brillante negra bajo la luz de antorchas. Todo coexiste. Horror y ternura, placer y dolor, amor y violación. No son contradicciones para los romanos, son capas de la misma realidad. Y tú, observador del futuro, comprendes que tu propio tiempo no es tan diferente. Las categorías han cambiado. Las leyes son diferentes, pero la dinámica fundamental permanece. Algunos cuerpos tienen más valor que otros. Algunos deseos son legitimados, otros criminalizados. El poder aún determina quién puede tocar a quién. Roma no es pasado muerto, es presente disfrazado. Tu último amanecer en Roma. El cielo está cubierto de nubes bajas que reflejan el humo de 1000 cocinas. El aire huele a pan recién horneado mezclado con basura sin recolectar. Te has acostumbrado a este olor. En unos días, cuando regreses a tu tiempo, extrañarás incluso esto. Caminas por última vez hacia el Palatino. Quieres ver el palacio imperial una vez más antes de irte. Pero cuando llegas, descubres que el emperador actual, Antonino Pío, un gobernante moderado y civilizado, está dando audiencia pública. Cualquier ciudadano puede presentar peticiones. Te unes a la cola, esperas 3 horas bajo el sol. Finalmente ingresas a la sala de audiencias. El emperador está sentado en trono de mármol, flanqueado por consejeros y pretorianos. Tiene 60 años, rostro severo pero no cruel. Ha gobernado durante 20 años sin guerras mayores, sin persecuciones masivas, sin excesos dramáticos. Es lo más cercano a un buen emperador que Roma produce. Un hombre presenta una petición. Su hija de 14 años fue violada por un senador. Solicita justicia. El emperador escucha atentamente, hace preguntas, consulta con sus asesores legales, finalmente pronuncia veredicto. Si tu hija es virgen y ciudadana, el senador debe pagar compensación. Si ya no es virgen, no hay crimen. El hombre protesta. Pero él la forzó. Ella se resistió. El emperador suspira. La resistencia debe ser probada. ¿Gritó ella? ¿Hubo testigos? ¿Tiene marcas de violencia? Gritó, pero nadie vino. Él la amenazó. Ella tiene moretones. Los moretones pueden ser de otra fuente. Sin testigos es su palabra contra la de un senador. El senador niega. Caso cerrado. El hombre se derrumbó. Sus lágrimas caen sobre el mármol pulido. Los guardias lo escoltan fuera. El emperador ni siquiera parece perturbado. Ha juzgado cientos de casos así. Todos terminan igual. La ley es la ley. Siguiente petición. Una mujer esclava que compró su libertad después de 20 años prostituyéndose solicita permiso para casarse con un ciudadano. El emperador niega inmediatamente. Una vez infame, siempre infame. Tu cuerpo ha sido contaminado. Ningún ciudadano puede casarse contigo sin perder su propio estatus. Ella pregunta, ¿y si él está dispuesto? Entonces él es tonto y la ley lo protege de su propia tontería. Negado. Siguiente. Un padre cuyo hijo fue seducido por su pedagogo solicita castigo para el esclavo. El emperador pregunta la edad del hijo. 15 años. Pregunta si el hijo fue penetrado. No lo sé, no pregunto esas cosas. El emperador decide, si fue penetrado, el esclavo será castrado. Si solo fue tocado, 20 latigazos. Investiga y regresa con evidencia. Caso tras caso. El emperador es justo según las leyes romanas, pero las leyes romanas son injustas según cualquier estándar que tú reconocerías como moral. Y él no ve contradicción. Sales de la audiencia sintiendo náusea familiar. Caminas sin rumbo por horas. Terminas en la Biblioteca Ulpia, la más grande de Roma. Contiene cientos de miles de rollos. Filosofía, historia, poesía, ciencia, leyes. Buscas textos sobre sexualidad, encuentran tratados médicos de Galeno sobre anatomía reproductiva, poemas de Marcial describiendo actos sexuales con crudeza cómica.
comedias de Plauto donde esclavos astutos engañan a sus amos para obtener acceso a prostitutas, elegías de Propercio lamentando amores no correspondidos, el Ars Amatoria de Ovidio, manual de seducción que le costó el exilio. Pero no encuentras lo que buscas: voces de los violados, de los penetrados forzosamente, de los esclavos sexuales, de las prostitutas. Esas voces no fueron registradas, o fueron registradas y luego borradas, o nunca tuvieron oportunidad de escribir. La historia la escriben los poderosos, y los poderosos no registran sus crímenes. Un bibliotecario anciano nota tu frustración, se acerca. ¿Buscas algo específico? Las voces de quienes no tenían voz. Él asiente lentamente. No las encontrarás en rollos oficiales, pero mira alrededor, asegurándose de que están solos. Ven conmigo. Te guía a una sección restringida de la biblioteca. Aquí se guardan textos prohibidos, confiscados, olvidados. Te muestra un rollo sin etiqueta. Esto fue encontrado en las ruinas de Pompeya. Nunca fue catalogado oficialmente. Lo abres. Es un diario escrito por una esclava. Su caligrafía es torpe. Evidentemente aprendió a escribir en secreto, pero legible. Lee. Hoy mi amo me penetró 3 veces. La primera antes del desayuno, la segunda después del almuerzo, la tercera antes de dormir. Cada vez duela, pero ya no lloro porque llorando él se excita más. Pienso en el mar de mi aldea mientras él empuja. Pienso en mi madre muerta. No pienso en nada. Cuando termina me lavo y sigo viviendo porque no hay otra opción. Mañana será igual. Pasado mañana será igual. Hasta que muera o él muera. Y cuando muera los dioses me juzgarán. Pero no sé qué dioses. Los de mi aldea están demasiado lejos para escucharme. Los de Roma no me consideran humana. Quizás no hay dioses. Quizás solo hay dolor y espera. Cierras el rollo. Tus manos tiemblan. El bibliotecario dice: hay docenas así, escritos en paredes de celdas de esclavos, en tablillas escondidas, en márgenes de rollos. Nunca se publican, pero existen. La historia tiene capas. La oficial donde Roma es gloriosa, y la subterránea donde Roma es infierno. ¿Por qué me muestras esto? Porque tú preguntaste. La mayoría no pregunta. Prefieren la historia oficial. Es más cómoda. Sales de la biblioteca al atardecer. Tu tiempo en Roma termina esta noche. A medianoche regresarás a tu época. Tienes horas finales para absorber lo que has visto. Caminas por última vez por las calles. Observamos los rostros. Ahora los ves diferente. Cada rostro contiene historias que nunca conocerás. Cada cuerpo porta experiencias que nunca fueron escritas. El esclavo que pasa cargando ánforas. ¿Cuántas veces fue penetrado contra su voluntad? La matrona en su litera. ¿Cuántas noches soportó sexo que no deseaba? El niño jugando en la fuente. ¿Qué le espera cuando su pedagogo lo llame? No lo sabes, no puedes saberlo. La historia con mayúscula ignora estas historias con minúscula. Llegas al Coliseo vacío bajo la luna. Las gradas están silenciosas, la arena está oscura, pero si escuchas atentamente puedes oír los ecos, gritos de gladiadores muriendo, rugidos de bestias hambrientas, ovaciones de multitudes sedientas de sangre y sexo. Te sientas en las gradas inferiores. Miras las estrellas apareciendo una por una sobre Roma, y finalmente comprendes lo que viniste a buscar. El sexo en Roma no era mejor ni peor que en tu tiempo. Era diferente en sus expresiones, pero similar en su esencia. Poder desigual creando placer para algunos y sufrimiento para otros. Roma simplemente era más honesta sobre ello. No pretendía que todos fueran iguales. No fingía que el consentimiento importaba para todos. Admitía abiertamente que algunos cuerpos eran objetos. Tu tiempo es más hipócrita. Pretende igualdad mientras mantiene desigualdades. Proclama derechos mientras los niega selectivamente. Condena la violación mientras la perpetúa sistemáticamente. Roma al menos llamaba las cosas por su nombre. ¿Eso hace a Roma mejor? No. Pero tampoco hace a tu tiempo mejor.
solo diferente. La medianoche se acerca. Sientes el tirón del tiempo llamándote de regreso. Te levantas, da una última mirada a Roma dormida. Piensas en todas las personas que vivieron aquí, amaron aquí, sufrieron aquí, murieron aquí. Sus cuerpos son polvo, sus nombres olvidados, pero su humanidad persiste, en ti, en todos, porque esa es la verdad final. Los romanos no eran monstruos, eran humanos, exactamente tan capaces de ternura y crueldad como tú. Las circunstancias eran diferentes, las normas eran diferentes, pero la capacidad humana para causar y recibir dolor sexual permanece constante a través de los siglos. Roma cayó hace 1600 años, pero su legado sexual persiste, en leyes que aún distinguen entre violaciones legítimas e ilegítimas, en estructuras que aún valoran algunos cuerpos más que otros, en sistemas que aún permiten a los poderosos explotar a los vulnerables, en culturas que aún confunden dominación con deseo. Roma nunca cayó realmente, solo cambió de forma. El tirón se vuelve irresistible. El mundo parece disolverse, las estrellas giran. Por un momento ves todas las ramas simultáneamente. La del 200 a.C., la del 100 d.C., la del 400 d.C., todas superpuestas. Millones de cuerpos amando, penetrando, sufriendo, sintiendo a través de los siglos. Y luego desapareces. Regresas a tu tiempo con memoria llena y corazón pesado, porque ahora sabes, cada vez que alguien dice, así eran las cosas entonces, está mintiendo. Las cosas siempre han sido como son ahora, complicadas, contradictorias, humanas. El sexo en Roma era exactamente lo que el sexo es siempre. Intercambio de poder encarnado en acto físico. A veces ese intercambio era equitativo, consensual, amoroso. Más frecuentemente era desigual, forzado, brutal, pero nunca era simple. Nunca eran solo cuerpos tocándose. Siempre era política, economía, religión, todo condensado en un momento íntimo. Y esa lección, que el sexo nunca es solo sexo, es el verdadero legado de Roma. No sus orgías imperiales, no sus lupanares pintados, sino su honestidad brutal sobre el hecho de que el placer y el poder están inextricablemente entrelazados. Puedes cerrar este libro, puedes intentar olvidar lo que leíste, pero Roma permanecerá contigo, en cada noticia sobre abuso sexual, en cada debate sobre consentimiento, en cada conversación sobre poder y deseo, porque Roma es espejo, y los espejos no mienten. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios.